Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Amaris García. Bienvenidos a un video más aquí en Hablemos. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante y es ni más ni menos que el tema del duelo. Y lo vamos a aplicar a nosotros quienes hemos salido de una secta, quienes hemos sobrevivido una secta. En mi caso, pues la secta mormona o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que pues es la misma organización. Aquí también digo, antes de continuar, pedir una disculpa a personas que visitan este canal y que se ofenden mucho cuando decimos que la Iglesia mormona o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la misma, pues se ofenden porque decimos que es una secta. Pero aquí la cosa es que, pues, si te pones a revisar lo que es una secta y las características que tienen las sectas, te darás cuenta que la iglesia mormona es precisamente eso, encaja en todas esas características. Entonces, no podemos tomarla de otra manera. Por lo general, el tema del duelo, pues se toca mucho para las personas quienes han perdido algún familiar, que tal vez su familiar querido cercano pues ha fallecido. También pues para las personas que pierden pues no sé, a su esposo o su esposa en una separación, también se vive en duelo. Aún personas que están muy cercanas a sus mascotas, ¿no? Digo, a esa figura tan cercana a ti, que la separación, el dejar de verlos, la pérdida, digo ya sin reversa, que es cuando fallecen, se presenta. Entonces, digo, las personas viven pues una situación compleja que pues es ni más ni menos que tu duelo. Y hay que considerar que el salir de una secta es particularmente difícil y complejo. Te deja bastantes secuelas porque una secta es un grupo bastante cerrado donde estás completamente aislado, muchas veces ni te das cuenta, pero es un grupo muy, muy cerrado donde te crean tu red de creencias y tu red social. Entonces, cuando tú te sales, pierdes eso y te deja bastantes secuelas. De hecho, en la última parte, en la última fase del duelo que tiene que ver con el crecimiento, allí puede ser que experimentes nuevas pérdidas como consecuencias de haberte ido de la secta y entonces pues tienes que vivir un nuevo duelo. Vamos a tocar ese tema, como les digo, ya al final, pero para darnos una idea de lo complejo que puede ser. Y bueno, pues a mí me va a encantar ver en los comentarios si ustedes pueden identificar en qué fase de su duelo se encuentran o si tal vez ya pasaron y ya completaron todo este proceso del duelo, que nos comenten, que nos digan sus experiencias. Me va a encantar porque de esta manera enriquecemos todos estos temas. Bueno, pues vamos a empezar con estas fases. Son 6 fases. En algunos libros o algunos psicólogos manejan 5. A mí me gustan estas 6. Siento que el proceso está bastante completo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera, que tiene que ver con la negación. Esa es la número 1. Y yo considero, no sé ustedes qué piensan, yo considero que muchas de las personas que son creyentes, que pues son miembros activos de la iglesia y vienen aquí, por ejemplo, a este canal y comentan un montón de cosas como, ay, estás hablando mal de la iglesia, o pareces una mujer despechada, o no es cierto, estás levantando falsos, todos estos comentarios, ¿no? Y muchos otros mucho más insultantes, ¿no? Más fuertes. Yo pienso que estas personas podrían encontrarse en este punto de la negación, que es el primero. ¿Por qué? Porque en este punto es donde la persona, así, tal cual, niega lo que tú le estás mostrando. Ujú. Por ejemplo, a ver, aquí en los videos hemos mostrado las farsas del profeta José Smith, los fraudes que él hizo, la poligamia, el racismo, o sea, infinidad de información. Ajá. Y aunque la misma iglesia ha sacado ensayos y los ha publicado en su página oficial, las personas van y lo leen, algunas, y aún así dicen, no, no es cierto, estás mintiendo. Ajá, es un estado de negación. Hace poquito, en este año 2023, la iglesia cometió un fraude, por ejemplo.
¿no? Donde creó empresas fantasmas y pues así para no pagar todo y no declarar bien en qué estaban invirtiendo el dinero y esconder información financiera. Y fue multada, o sea, está en la página oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y tú se los muestras y te dicen, no, estás levantando falsos, no entiendes de finanzas, no entiendes de... Ajá, entonces es ese estado de negación. A mí, claro que me pasó y tú te pones en ese punto de no, 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 lo que tú me dices no es cierto y te pones en el punto de, pues, de querer defender tu creencia, tu religión con todo lo que tienes. Ajá. Entonces, por eso digo que tal vez algunas personas de los creyentes que vienen al canal están precisamente ya en ese proceso del duelo y están precisamente en esta primer fase que es la de la negación. Después de la negación viene la fase número 2, que es el enojo. Porque bueno, ya después de tanto ver, de tanto leer, de tanto, pues sí, buscar por ti mismo información y te das cuenta que es, pues, que no se puede negar más, ¿no? Que es verdad, que ya trataste de negarlo, pero ya no puedes más, entonces te enojas, ajá, viene el enojo. Y bueno, yo en lo personal, claro que lo experimenté, o sea, te enojas muchísimo porque dices, ¿cómo es posible que me engañaste? Yo di mi vida a la iglesia, di mi tiempo, di mi amor, di mi todo de mí, o sea, y tú me engañaste y te enojas, ¿no? A mí lo que me pasó mucho fue que yo quería decirle a todo el mundo, ¿no? La verdad, ¿no? Yo decía así, quiero que sepan la verdad todos, especialmente pues aquellas personas cercanas a mí, ¿no? Y decirles, sabías esto, sabías aquello, todo lo que estaba investigando. Al mismo tiempo también, pues, te da miedo, porque aunque estás súper enojado, porque te tomaron el pelo, te engañaron, em, pues, también te da miedo, porque sabes que vas a ser muy juzgado, y porque, pues, en la misma iglesia te enseñan que esas personas que empezamos a decir, a cuestionar, pues, ya algo malo nos está pasando y somos, digamos, personas peligrosas con las que, pues, mejor desasóciate, ¿no? Entonces, pues, estás en esta situación, pero la realidad es que pasaron muchos años, fueron años, hasta que me animé a hablar, ¿no? Y lo hice por medio de estos videos. Después del enojo viene la fase número 3, que es la negociación. Este punto creo que es muy importante porque aquí tú defines mucho quién realmente eres. Yo digo que aquí en esta parte de la negociación sale tu verdadero yo. Yo en mi experiencia, yo traté de regresar a la iglesia. Esto es lo que pasa o lo que a mí me pasó. Hagan de cuenta que yo lo comparo con mi castillo de cristal, ajá, súper bonito, súper hermoso, ajá, donde yo era la princesa y tenía mi príncipe y, oh, wow, o sea, súper hermoso, ¿no? La historia, pensamiento mágico. Y de repente, pues, se me destruyó en muchísimas piezas, ¿no? Entonces, en esta parte tú intentas ponerlas de regreso, ajá, en la negociación. Intentas de, a ver, vamos a negociar entre mi pérdida o entre lo que ya sé que es la verdad, entre la información que ya sé, y voy a tratar de ver si puedo con eso, ¿no? Para no irme, porque no me quiero ir, o sea, vamos a negociar. Entonces tratas de poner las piezas de regreso. Y aquí tú tienes que poner en tu balanza, ¿no? Dependiendo tu situación. ¿Qué puedo hacer? Puedo regresar, puedo vivir con lo que ya sé. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé con la historia de la iglesia, ¿no? Con todo lo de raíz que era el profeta José Smith y todo esto, doctrina, ajá. No sé, lo de los templos, los rituales de los templos, de dónde vienen todos esos rituales, ¿no? Que son de origen de los masones, que nada tiene que ver con, pues, esa inspiración que supuestamente José Smith había tenido, el racismo, las matanzas, en el nombre de Dios, ¿no? O sea, un montón de información, ¿no? Y yo, la verdad, ahí fue como empecé. Pero después fue pasando el tiempo y como que me planté más en lo actual.
Ujú. Porque trataba de pensar de esa manera de, eso ya pasó hace mucho, o sea, ya, o sea, es historia, o todas esas apologías, ¿no? De, es que antes así se casaban, no es que antes era de esa manera. Entonces, traté de plantarme en lo actual. Y desafortunadamente me di cuenta de otras cosas que para mí me pesan, creo, aún más que la historia de la iglesia. Y tiene que ver con abusos sexuales, tiene que ver con abusos psicológicos, la presión tremenda que le ponen a los jóvenes y a las jóvenes misioneros, y muchas veces la manera horrible en que algunos misioneros viven, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica. O sea, la misión, por ejemplo, en Estados Unidos y la misión en Chiapas, México, no es para nada lo mismo, ajá. Y digo, la forma en cómo los tienen viviendo durante esos 2 años, ¿no? Y que aparte les hacen pagar la misión y, o sea, las secuelas que los jóvenes o muchos de los jóvenes adquieren y cómo llegan a su casa. Ajá, a mí me tocó ver misioneros que estaban muy enfermos en la misión y yo tengo el recuerdo de uno que lamentablemente falleció. También a mí me movió mucho el hecho de darme cuenta cómo el número de jóvenes que lamentablemente se quitaba la vida dentro de la iglesia pues estaba aumentando y aumentando cada vez más, sobre todo en el estado de Utah. Ajá, y tenía que ver con la doctrina, con todas esas culpas que te plantan en la cabeza y que lamentablemente muchos jóvenes caen en eso. Me viene a la mente, por ejemplo, un joven de BYU que pues se quitó la vida porque rompió la ley de castidad. Ajá, o sea, tanto fue la culpa irracional que se le plantó a ese joven, tanto fue la culpa que sintió, la presión horrible, que no sintió que tuviera opción. Ajá. Ver, por ejemplo, cómo es que la iglesia realmente destruye familias al decirle a una esposa o a un esposo, tu pareja ya no es creyente, déjalo, déjala, el que sigue. O sea, en la iglesia podrían estar dispuestos a ayudarte a diferentes situaciones, pero si uno de los dos deja de creer, lo que te sugieren inmediatamente va a ser déjalo, déjala. Ajá. O sea, todo este tipo de cosas que yo me di cuenta, la verdad es que empezaron a pesar mucho en mí. Fue, creo, en este momento cuando yo me di cuenta de, es que esta no es una religión sana, esto es una secta, literalmente es una secta, y entonces caes en cuenta y ves todo lo que causa y dices, ¿sabes qué? Yo no sé si quiero algo con este tipo de organización. Creo que para mí, como les digo, ya la parte de la historia, de la doctrina y todo eso, como que me empezó a pesar menos. Todos esos fraudes que tienen que ver con dinero, todo eso para mí como que hasta lo veo menor porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de familias, estamos hablando de salud mental. Entonces tú te ves en ese punto de realmente quiero pertenecer a una organización que causa esto a personas. Entonces, como les digo, aquí va a salir tu yo, tu verdadero yo, va a salir tal vez qué tan valiente o qué tan tenaz eres en poner en la balanza de decir, me hago de la vista gorda de todo eso que está pasando, ignoro, porque bueno, a mí no me está pasando, le está pasando a ellos, les pasó a ellos. Ese papá, esa mamá, pues tristemente perdieron a su hijo, pero pues yo no. Entonces, pues me hago de la vista gorda, ¿no? Y pues si tú puedes vivir con algo así, pues entonces tal vez continúes. O tal vez prefieres ignorar todos estos acontecimientos porque dices, bueno, cada año pues hay cena de Navidad. O cada 16 de septiembre o 15 de septiembre en México hacemos el Día de la Independencia. O bueno, pues a cambio de una despensa, mira, yo no digo nada, ¿no? O híjole, es que soy el obispo y pues aquí me dicen obispo y entonces me siento con poder, siento que puedo yo manejar gente. Como dicen en México, me siento el mueves, ¿no? Y entonces, pues a cambio de esto, me quedo callado, ignoro, hago que no veo. Entonces ya tú decides qué haces o qué no. Te vas, te quedas,
cuestionas, no cuestionas, haces que no ves, ya va a depender, como les digo, de la valentía y tal vez de la tenacidad de cada quien. Aunque también aquí yo quiero hacer, digamos, un paréntesis, porque también puede ser que algunas personas estén en un punto en esta parte de la negociación donde dicen, tengo miedo de perder a mi familia si yo abiertamente, pues digo o me retiro de la iglesia. Digo que ya no creo o me retiro de la iglesia. Allí, la verdad, lo que yo sugiero es que estos casos se tomen mucho más despacio y sin dudarlo, por favor, vayan con un terapeuta que por favor no sea de la iglesia, que sea alguien neutral para que les ayuden a sobrellevar esta situación, porque sí puede ser bastante difícil. Vayan por ayuda, si es que están en esta parte de la negociación y tienen miedo a eso, ¿no? A perder a su familia. Después de pasar por esta parte de la negociación, donde tú ya analizaste, donde ya pusiste en la balanza, ¿puedo o no puedo vivir con esto? ¿Qué decido? Si tú decides que te vas, ¿no? Como fue mi caso, pues entonces pasas a la siguiente fase, que es la fase de la tristeza. Sí, es que ya cuando estás fuera y entonces ya no te enojas, ya te diste cuenta de muchas cosas, ya trataste de poner, como les digo, esas piezas para tratar de reconstruir tu castillo de cristal otra vez, pero ya no pudiste, entonces te da mucha tristeza. No sabes manejar esa tristeza y entonces tú solito, pues te empiezas a provocar ya no solo la tristeza, sino sufrimiento. Puedes llegar a eso, una depresión. Aquí, miren, no me importa mucho realmente cómo me juzguen. Este duelo va a depender y va a ser tan profundo o tan superficial dependiendo la persona, dependiendo tal vez cuántos años estuviste allí en la iglesia. O sea, hay personas que me han escrito, me dicen, Damaris, yo viví 40, 50 años en la iglesia. No puede ser que me engañaron, o sea, mi vida se me fue allí. Ajá, entonces imagínense el duelo o lo difícil que puede ser para una persona, pues superarlo, ¿no? Pensando que, pues mi vida la di allí y solo tengo esta vida y ya la di y la di en un lugar donde me engañaron. Entonces, o sea, sí. Y también hay personas que dicen, híjole, yo solamente estuve un año y con eso yo me di cuenta que esto no era sano y me fui. Cada situación es diferente. Entonces, por eso les digo, dependiendo cómo te sientas y todo, la verdad es que es importante, sí, buscar ayuda para que en esta parte de la tristeza, de la depresión, pues podamos salir adelante, ¿no? Una vez que pasamos ya por esto de la tristeza, y ojo también, algo que yo he aprendido es que estas fases no son precisamente en orden, o sea, así te las manejan, pero tú, dependiendo, como les digo, la situación de cada quien, te puedes regresar otra vez a la primera y luego brincarte a la tristeza y luego, o sea, estar una y en otra, ¿no? Hasta que finalmente pues ya pasas todo tu proceso, pero sí, no hay un orden ni tampoco hay un tiempo específico, ¿no? De que, son 2 meses en esta, 2 meses, no, es dependiendo cada quien, dependiendo la situación. Ujú. Entonces, bueno, la siguiente fase del duelo que vamos a tocar, que es la número 5, pues es ya la aceptación. Pues ya te das cuenta de que realmente no hay vuelta atrás, de que esto ya es como es. Estás en un punto ya de que aceptas lo que es, ¿no? De decir, bueno, ya di tantos años a la iglesia, di tantos años de mi vida a la iglesia, pero puedes tú pensar, lo di con todo mi amor, di todo lo que tenía y sentirte feliz porque alguien que no tiene no puede dar. Entonces, si tú diste es porque tienes. Y pues uno se debe sentir con satisfacción, se debe sentir bien porque no te vas vacío, sino que te vas lleno de todo lo que diste. Y entonces aquí en este punto, pues ya hay como que una tranquilidad para ti, es como que salir del agua, ¿no? De que estabas sin respirar y de repente sales y ¡uf! Ya, acepto. Ajá. Por último, viene la fase del crecimiento. En esta fase es cuando yo les digo que te empiezas a descubrir tú mismo
empiezas a saber quién realmente eres. Ya dejando atrás todas esas creencias creadas, empiezas a conocerte a ti, qué te gusta, qué no te gusta, empiezas a adquirir información de muchísimas fuentes, experiencias que tal vez antes te perdías por la iglesia. Por ejemplo, en mi caso, correr los maratones, que por lo general son los domingos. Y antes, pues cuando era miembro, pues eso no se podía, era faltar el día de reposo. Entonces es algo que pues no podía hacer. Ahora ya lo hago, ¿no? Y no me siento culpable ni mucho menos. Entonces vas adquiriendo así experiencias, ¿no? Y entonces sí, pues como su nombre lo dice, empiezas a crecer como ser humano, como individual. Lamentablemente, en esta fase del crecimiento puede que vivas o sufras nuevos duelos, nuevas pérdidas, sobre todo de personas. Y es que, pues, irremediablemente, cuando tú te vas de la iglesia, cuando tú empiezas como a expandir, como les digo, tu visión, tus conocimientos, empiezas a ver lo que antes no podías. Ya no te puedes comunicar a veces, pues, con las personas que siguen allí, ¿no? Que siguen allí. Principalmente, pues, no sé, se pueden perder tal vez a los padres, esa relación que tú pensabas que estaban unidos, pero, pues, en cuanto tú ya empiezas a cambiar, pues, ya no te entienden y tú dices, tratas de que te entiendan, pero ellos no pueden, no es que no quieran, es que no pueden. Puede ser tu pareja, puede ser los hijos, o sea, dependiendo tu situación, algunos amigos más, no sé, que te quedaban y que pues ya de plano dices, híjole, es que Damaris ya de plano está muy extrema, entonces ya mejor sí, ya no le hablo, cosas así, ¿no? Y cuando esta relación estaba muy cercana a ti, pues entonces vives un nuevo duelo. Y es verdad, o sea, empiezas otra vez en el punto uno. No puede ser posible, no puede ser que me esté pasando esto. Y te enojas otra vez y dices, no puede ser. Apenas estaba viendo la película esa de La Sociedad de los Poetas Muertos y me gustó mucho también esa frase donde dice que palabras más, palabras menos, estoy parafraseando, donde dice que hay dos caminos, ¿no? Y dice, y yo elegí el camino menos transitado, ¿no? A veces así te pasa. Y eso pues está en la parte de la negociación, como les digo. Ahí va a salir tu verdadero yo y allí pues te das cuenta de qué es lo que realmente quieres, con qué puedes vivir y con qué definitivamente no puedes. Y bueno, pues me va a encantar ver en los comentarios ustedes en qué fase de, pues, de todo este proceso del duelo se encuentran. Díganme si tal vez en esta parte del crecimiento ustedes han experimentado una nueva pérdida, donde ustedes saben que tiene que ver con todo esto, con el hecho de, pues, de cambiar de ideas, de cambiar de ideología, ¿no? Y de ya, digamos, no poder sostener, pues sí, esta comunicación de ida y vuelta, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. Espero sus comentarios y si quieren participar aquí en el canal, mándenme un correo electrónico a contacta@hablemos@gmail y por allí nos ponemos de acuerdo para poner cita, día, hora, para poder grabar un video juntos. Muchas gracias y nos vemos para un próximo video.